Gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida aquí en el estudio en vía remota al autor y director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adrián Curiel, quien viene a presentarnos el libro Vikingos. Director, muy buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos a la distancia. ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad y saludo también con mucho gusto a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por su presencia, director. Pues vamos a hablar del libro Vikingos, del cual usted es autor. Sin duda, estamos acostumbrados al tratarse del tema de los vikingos de una manera en la tele y también en el cine, escucharlos de una manera diferente. Sin embargo, en este libro de su autoría los vamos a encontrar de otra forma. Efectivamente, Nidia, esa ha sido mi intención. Hay una imagen muy estereotipada de estos pueblos guerreros. Los concebimos como tribus absolutamente salvajes y primitivas y aportaron grandes avances en nuestra historia. Fueron, entre otras cosas, los primeros navegantes europeos en realmente llegar a América e instalar ahí un asentamiento. Fueron los primeros en descubrir estas rutas marítimas y habitualmente no se les reconoce tanto crédito. Hablamos mucho más de Colón, de navegantes posteriores, y a mí me ha interesado en este libro hacer un retrato de estos pueblos nórdicos, mucho más en sus aspectos humanos y menos en estos estereotipos que tenemos un tema sobre el cual además se ha escrito muchísimo, se ha hecho mucho cine, se ha hecho mucha televisión, algunas series magníficas, pero a mí me ha interesado en este texto, que se desprende de una anterior novela que se titula Bogavante. Me ha interesado mucho presentar estos pueblos en su dimensión más humana. Correcto, director. Es por eso que precisamente en el libro no hay un protagonista, sino que el protagonista es toda una civilización. Sí, correcto. Lo que se cuenta en este libro es el desarrollo de un conjunto de pueblos, sobre todo noruegos, aunque hay también un parentesco íntimo con lo que hoy conocemos como Suecia y Dinamarca. Eh, estos noruegos se instalan primero en Islandia y de ahí una partida, un grupo de hombres comandados por Eirik el Rojo, viajan hacia Groenlandia. Eirik huye de Islandia por unos problemas que tiene con unos vecinos y trata de que lo sigan y cuenta a sus seguidores. Por supuesto, no había esta inmediatez en las comunicaciones como ahora, sino que era todo por mensajes en barcos, a través de mensajeros. Les cuenta que hay una tierra verdaderamente verde que él ha descubierto y que los invita a que lo acompañen y se instalen ahí para vivir y para que tengan ahí sus granjas. De ahí viene el mito de Groenlandia, que es una planicie, como sabemos, de hielo, pero Eric el Rojo la anunciaba comercialmente como una tierra verde. Y entonces ahí llegan estos vikingos y a partir de ahí empiezan a hacer viajes de exploración hacia el norte de nuestro continente y crean el asentamiento que hoy conocemos como Vinlandia, que además ha adquirido dimensiones mitológicas muy importantes porque se creía que era un paraíso terrenal también en este juego de hacer atractivo un lugar. También se empezó a decir de Vinlandia que era un lugar donde el vino se producía espontáneamente, donde bastaba estirar los brazos para pescar los salmones que corrían por el río. Y bueno, de eso va esta historia, donde, como bien dices, Nidia, no hay un solo protagonista, sino que es más bien la civilización vikinga misma la que actúa y la que nos enseña muchísimas cosas fascinantes, desde los primeros asaltos a los monasterios ingleses para sustituir la cruz de Jesucristo por los ídolos paganos, porque hay también en esta historia el relato de una transición religiosa entre el paganismo al cristianismo, y ahí arranca el relato hasta el asentamiento en Finlandia y su posterior abandono, que no deja de ser todavía un asunto misterioso y muy debatible. Los vikingos se instalaron en lo que hoy se conoce como
la isla de Terranova, en el norte de Canadá, y entraron en contacto con las tribus algonquinas. Y bueno, todo esto está arqueológicamente documentado, hay evidencia absoluta de esto, pero sigue siendo un poco un misterio por qué abandonaron esos lugares cuando parecía todo favorable para que pudieran instalarse, y después sobre todo de este encuentro con los algonquinos, como he dicho, con las tribus algonquinas. Y bueno, en ese sentido, pues sí, ese es un relato donde, por supuesto, hay protagonistas, está el mismo Eric el Rojo, hay otros personajes tomados de muchos otros relatos, y esta saga es una recreación muy libre, literaria, de otras dos que existen, la de Eric el Rojo y la de los groenlandeses, que eran relatos que se transmitían por la oralidad y que fueron recuperados por monjes islandeses en el siglo XIII. Esta recuperación que hacen los monjes está cargada de un mensaje catequizador. En las sagas que conocemos, los vikingos al final se transforman en buenos cristianos. En mi relato eso no sucede. Continúan siendo paganos hasta el final de sus acciones en el norte de nuestro continente. Bien, director, hablando un poquito de su trabajo, usted ha escrito diversas novelas y también libros de cuentos. Nos gustaría saber qué lo llevó a escribir Vikingos precisamente. Sí, este libro es en realidad una reedición. Se publicó primero en el año 2012, Libros Magenta lo editó, y bueno, como está agotado a raíz de una charla que di en la Facultad de Odontología de la UADY, que me invitaron a dar una charla sobre este tema, me encontré que había gran interés entre los jóvenes por este asunto de los vikingos. Así que me llevó a raíz de esta experiencia, me pareció una buena idea reeditarlo, y hablé con el editor de Lectorum, Porfirio Romo, quien había editado mi más reciente libro de relatos, Amores Veganos. Entonces, pues a él le gustó mucho el texto y decidió reeditarlo. Y la fascinación por estos temas de los navegantes nórdicos viene de tiempo atrás. En mi primera novela, que se titula Bogavante, tiene relación también con estos temas. Está protagonizada por un joven pintor que quiere ser un vikingo moderno. Entonces está fascinado por estos temas, todo le sale mal en su vida cotidiana, de hecho es un vikingo bastante frustrado, digamos, pero él descubre estas sagas. Y en esa novela que yo escribí, al final acabaron apareciendo dos novelas. La solución técnica que encontré fue añadir un apéndice a ese primer relato extenso, mi primera novela de largo aliento, pero quedó un texto completo sobre los vikingos que no se publicó en ese momento y que yo ajusté y reescribí un poco, y que finalmente salió por primera vez a la luz en el año, como he dicho, 2012. Entonces, bueno, es un tema que creo que a casi todo el mundo le gusta, que suscita interés entre lectores de muchas generaciones y que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra historia también como americanos, como mexicanos, que tiene que ver con los avances tecnológicos marítimos, que tiene que ver con un espíritu de aventura y con instituciones muy modernas para su tiempo, que es un tiempo medieval. Por ejemplo, los vikingos se reunían en asamblea para debatir los asuntos de la comunidad, o tenían procedimientos jurídicos verdaderamente modernos que hoy calificaríamos incluso casi de feministas. Por ejemplo, las mujeres podían repudiar unilateralmente a los maridos si no se sentían contentas o si juzgaban que habían sido maltratadas. Entonces es un pueblo del que tenemos una imagen muy belicosa, y sí, efectivamente eran tribus muy guerreras, pero como eran todas las tribus en ese tiempo en Europa y en el resto del mundo, insisto, pero que tienen aspectos de progreso social deslumbrantes. Entonces, todas estas cuestiones en su momento me entusiasmaron muchísimo y me llevaron al atrevimiento, ¿verdad?, de escribir sobre los vikingos, siendo un mexicano, que no hay muchos colegas míos, escritores o escritoras, que hablen sobre estos temas en México.
Director, pues muchísimas gracias. El tiempo de la televisión y de la radio apremian. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto estaremos muy pendientes de todo el material que usted va a estar publicando y también de sus redes sociales. Muchas gracias. A usted, Nidia, muchísimas gracias. Oiga, vamos a un corte comercial, es muy breve, hay más información regresando. Litros rendidores y confiables, solo en La Gas.